Imagina levantarte por la mañana, abrir tu computadora y que no existiera ningún link, ni Google, ni redes, ni tareas en línea. Este mundo existió hasta que un físico llamado Tim Berners-Lee decidió unir la información del planeta con una idea simple: enlazar documentos. ¿Quién es y cuál era el problema? Tim creció rodeado de ciencia. Sus papás trabajaban con computadoras tempranas y desde chico él armaba cosas, conectaba cables y quería organizar información. A finales de los 80, en el CERN, había miles de documentos y sistemas que no se entendían entre sí. Gente brillante, pero la info estaba desconectada. Tim se obsesionó con una pregunta: ¿y si cualquiera pudiera abrir cualquier documento desde cualquier máquina con un solo clic? La chispa de Enquier a la web. Antes de la web, Tim había hecho un experimento llamado Enquier, una especie de libretita digital donde cada nota apuntaba a otra. Esa lógica del hipertexto se le quedó grabado. En 1989 escribe la propuesta Information Management a Proposal. La idea parecía humilde, pero contenía tres genios principales: el URLs para nombrar cosas, el HTTP para pedirlas y el HTML para mostrarlas. En 1990 programa el primer navegador de editor en un Next y levanta el primer servidor, la primera web, un documento explicando cómo hacer webs hermosos. ¿Qué lo inspiró a seguir esta carrera? Lo que a él lo mueve no es la fama, es resolver un problema humano, que la info viaje libre, entendible y conectada. Por eso insiste en la simplicidad, que la web sea para todos, no solo para expertos. Y por eso también decide algo clave: no patentar la web. Renuncia a hacerse millonario para que cualquiera pudiera construirla en chino. Después funda el W3C para mantener estándares abiertos. Su carrera no es una escalera de títulos, es una cadena de puentes entre personas e ideas. Vamos a hablar sobre por qué eso me inspira a mí para mi carrera. A mí, en lo personal, eso me pega fuerte, porque estudiar sistemas no es solo aprender lenguajes, es detectar un problema real y proponer un estándar simple que millones pueden usarlo. Tim me enseña tres lecciones que aplico en mi camino. Empieza con el usuario, que lo técnico no tapa lo humano. Diseñar simple y universal. Si tu solución solo la tiene tu equipo, no escala. Comparte y colabora. Abrir tu trabajo acelera la innovación. Cuando me frustro con un bug o proyecto, pienso que Tim tardó años en que le hicieran caso y aún así siguió. Esa combinación de disciplina más el propósito es la gasolina que yo quiero para mi carrera. Impacto directo que vemos hoy. Gracias a esta visión existen desde las páginas educativas hasta el comercio. Hasta el comercio electrónico, las plataformas colaborativas y hasta la IA que consume datos publicados. Todo esto descansa en esas piezas: el URL, el HTTP y el HTML, tres siglas que nos conectan clase con clase, persona con persona y países con países. Gracias, Alex. Y como decías, nadie inventa en el vacío. Tim Berners-Lee no se despertó un día con la web en la cabeza. Antes de él hubo mentes brillantes que soñaron con conectar con el conocimiento humano. Yo quiero contarles quiénes fueron y qué aportaron a su visión. El primero es Vannevar Bush, un ingeniero científico que en 1945 escribió un artículo llamado As We Might Think, en plena posguerra. Imaginó un dispositivo llamado Memex, una especie de escritorio futurista donde podías almacenar libros, artículos y enlazarlos entre sí, como caminos de pensamiento. Obviamente el Memex nunca existió físicamente, pero la idea de enlace entre documentos influyó muchísimo. Tim Berners-Lee leyó esas ideas y pensó: esto puede hacerse en computadoras reales. El segundo referente que tenemos es Douglas Engelbart, un inventor que en 1968 hizo la famosa Mother of All Demos. En esa presentación mostró por primera vez
cosas como el ratón, ventana, edición colaborativa y el hipertexto en acción. Su sueño era usar computadoras no solo para cálculo, sino para amplificar la inteligencia colectiva. Tim Berners-Lee absorbió esa visión de computadora al servicio de la colaboración humana, y eso fue clave. La web no es solo técnica, es colaboración global. El tercero es Ted Nelson, quien en los años 60 acuñó la palabra hipertexto. Su proyecto se llamaba Xanadu y soñaba con un sistema donde cada documento pudiera enlazarse con todos los demás de forma bidireccional, con derechos de autor integrados. Aunque Xanadu nunca se terminó, Tim Berners-Lee tomó el concepto de hipertexto y lo simplificó a algo práctico. Es decir, de las ideas ambiciosas de Nelson salió la pieza que conocemos hoy como los links de la web. Si se fijan, todos tenían ideas adelantadas a su tiempo, pero no lograron concentrarlas del todo. Tim Berners-Lee tuvo el talento de unir esas piezas, el sueño de Mehmet, la visión colaborativa de Engelbart y el concepto de hipertexto de Nelson. Todo en un sistema sencillo y libre. Y ahí es la enseñanza para mí. A veces innovar no es inventar de cero, sino conectar ideas viejas de forma nueva. Esa mentalidad es oro para cualquiera que estudie sistemas o tecnología. Yo me imagino a Tim Berners-Lee leyendo esos textos y viendo esos demos y pensando, ¿por qué no lo intentamos en la práctica? Y eso me inspira a no subestimar las ideas, aunque parezcan imposibles, porque lo que hoy suena loco, mañana puede ser la base de toda una industria. ¿Se imagina si Tim Berners-Lee hubiera dicho, ya lo intentaron otros? No tendrían web como lo conocemos. Y claro, la pregunta clave es, ¿todo esto en qué se traduce hoy? ¿Por qué está bien hablar de referentes? Pero, ¿cómo impacta la creación de Tim Berners-Lee en la vida actual, en los sistemas modernos que usamos a diario? De eso se encarga Josué, que nos va a demostrar cómo la web cambió el presente y sigue marcando el futuro. Todo tuyo, Josué. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, señora Aikin. Muy bueno ver cómo estas ideas antiguas confluyeron en algo práctico. Ahora quiero contarles cómo eso en la práctica y transformado en la vida diaria, pues cómo van esos sistemas actuales. Y pues bueno, siguiendo con el mismo tema, que es el creador de la World Wide Web, los temas que yo les voy a contar, los temas que abordaremos serán los siguientes. El primer tema será la web como infraestructura para la educación, el segundo será comunicación y sociedad, el tercero economía y emprendimiento, el cuarto innovación tecnológica, específicamente el papel de las APIs, la computación en la nube, el manejo de datos y la inteligencia artificial, la salud pública, trabajo y gobierno. Y el último tema sería riesgos y responsabilidades. Vamos con el primer tema, que sería la web como infraestructura para la educación. Primero, la educación, antes de aprender algo desde cero, implicaba ir a bibliotecas físicas o depender de pocos libros. La web cambió eso. Hoy cualquiera puede acceder a cursos como artículos, videos, plataformas como Wikipedia o MOOCs, que democratizan el conocimiento. Imaginen una escuela rural, donde un profesor puede proyectar una clase de donde mejor universidad del mundo. Eso es posible porque hoy en día la web puso contenido y herramientas al alcance de millones. Además, gracias a estándares y accesibilidad promovidas por el web, más personas con distintas capacidades pueden consumir esta información, como estudiantes aquí como ven clases en línea, o propio mismo capacitarse y estudiar en forma autodidacta y así poder superarse y tener nuevos conocimientos. El segundo tema de como les voy a hablar es comunicación y sociedad. Segundo, comunicación. La web permitió el nacimiento de blogs, foros, redes sociales y plataformas de mensajería que conecten comunidades enteras. Esto ha sido maravilloso para la movilización social, el acceso a voces diversas y la creación de comunidades de apoyo. Pero no todo es perfecto. La misma infraestructura facilita la difusión rápida de desinformación y discursos de odio. Aquí parece un reto, diseñar sistemas que fomentan la buena información sin cortar la libertad de expresión. Un reto técnico, ético y social a la vez. Tales como esta puede ser Facebook, que puede ser que puede dar información falsa como información verídica. Y mensajes, pues una aplicación es la más conocida, que debe ser WhatsApp, que sirve para mandar mensajes tales a un grupo de familia, un grupo de trabajo o lo que quiera hacer el usuario. El tercer tema que les voy a hablar es economía y emprendimiento. Tercero, economía. La web creó mercados globales. Un pequeño emprendimiento local puede vender en todo el mundo con una tienda online, pagos integrados y logística conectada. Plataformas en marketplace, APIs para pagos y servicios en la nube reducen barreras de entrada.
Necesitas menos infraestructura física para iniciar. Esto generó nuevas profesiones, modelos de negocio y la economía digital que hoy impulsa gran parte del crecimiento global. Y pues aquí entraría lo que es el marketing digital, las ventas en línea, las aplicaciones en línea tales como Temu, y otras más, como puede ser OLX y el propio Facebook Marketplace. Y otra que llega a nivel mundial puede ser tales como empresas como Marathon, que llevan a todo el mundo toda su mercadería de deporte. El cuarto tema que les voy a hablar es sobre la tecnología, que el papel de las APIs, la computadora, en la nube, el manejo de datos y la inteligencia artificial. ¿Cómo se innova? Cuarto, la innovación técnica. La web no solo son páginas, es un ecosistema de estándares API, servicios en la nube y formatos que permiten que sistemas distintos se entiendan. Eso posibilitó la aparición de aplicaciones, microservicios e IoT. Incluso la inteligencia artificial se apoya en datos publicados en la web para entretener modelos con todos los debates éticos que eso trae. Además, iniciativas como la web semántica y proyectos recientes de Berners-Lee, por ejemplo, el Solid, busca devolver control de datos a las personas mostrando que la evolución continúa. No solo se trata de crear, sino de hacerlo con responsabilidad. Que en sí esta aplicación Solid sirve para proteger tus datos personales, cosa que si los has perdido los puedes recuperar lo más pronto posible y lleguen a su dueño. El quinto punto que les voy a hablar es la salud pública, trabajo y gobierno. El quinto es el impacto social directo, la telemedicina, teletrabajo y el gobierno. La web permite consultas remotas, trámites en línea y servicios públicos más accesibles. Eso mejora eficiencia y a quienes antes quedaban excluidos. Pero para que esto funcione se requieren políticas públicas, infraestructura y transición digital. Si no, la brecha digital se amplía y genera nuevas desigualdades. Estos pueden ser tales como la salud, los trabajos en línea que son ahora, que hay trabajos así tales como Servientrega, que operan desde Mercado Libre, y también mercados que llegan a todo a nivel mundial. Y por último, el último punto es el riesgo y responsabilidades. Pues bueno, la web potenció educación y comunicación, economía e innovación, pero también trajo desafíos grandes: privacidad, concentración de poder en algunas plataformas, desinformación y la brecha digital. La lección es clara: la tecnología trae posibilidades, pero la forma en la que la usamos la define la sociedad. Además, decir que el usuario debe saber en qué páginas se mete, en qué páginas no se mete, y usar siempre con responsabilidad. No darle siempre permiso a aplicaciones de terceros que siempre te piden dar permiso a imágenes, a videos, archivos de datos personales que lo pueden usar para actos ilícitos. Y bueno, el usuario siempre tiene precaución en qué páginas ingresa y a qué mismo se mete. Muchas gracias. Con todo esto en mente que hablamos, terminamos mi bloque. Y ahora yo los invito a pensar, no todo lo que la red nos dio a nivel global, sino en todo lo que nos falta por mejorar de aquí a futuro. Y los usuarios siempre tener en cuenta mucha precaución y a qué aplicaciones les dan que entren permiso a sus datos y cuentas personales, ya que el cambio y la protección de cuentas depende del usuario mismo.